Dicen que en algunas familias, el verdadero arte no está en los lienzos, sino en esconder aquello que no se puede nombrar. En una ciudad donde el prestigio se mide en apellidos y los sueños se desvanecen bajo las reglas del decoro, el arte se convierte en refugio y a veces en rebelión. Fue en ese mundo de apariencias brillantes y pasillos cargados de susurros, donde la historia de Paola Mendoza y Juan de la Vega empezó a repintarse con colores inesperados. ¿Puede una amistad de la infancia sobrevivir a los silencios del tiempo? ¿Y qué ocurre cuando ese reencuentro despierta secretos que jamás debieron salir a la luz? La respuesta es simple: nada vuelve a ser como antes, y nadie sale ileso. Después de años viviendo con sus tíos en el campo, Paola regresó a la ciudad con una única ambición: estudiar arte. Su talento era innato, pero su espíritu libre no encajaba del todo en los corredores refinados de la Academia de Bellas Artes. Allí, entre pinceles y telas empolvadas, encontró lo que menos esperaba: a Juan. Aquel niño alegre que pintaba con ella a escondidas cuando los demás preferían reírse de su voz suave y sus modales delicados. Juan ya no era un niño. Vestía con elegancia, caminaba con gracia, pero sus ojos seguían escondiendo tormentas. El reencuentro fue como una pincelada de luz en un cuadro gris. Rieron, recordaron, se contaron a medias lo vivido. Pero cuando Paola preguntó por su familia, Juan bajó la voz. Le confesó que estudiaba en secreto, que su padre no lo sabía. Dice que esto de los colores es cosa de mujeres ociosas, murmuró con una sonrisa forzada. Paola sintió un nudo en el pecho. No por la respuesta, sino por todo lo que Juan no dijo. Y mientras las campanas de la ciudad marcaban el fin de la tarde, una sombra pareció cruzar la mirada de Juan. Algo más se escondía ahí. Algo que ni el arte podía cubrir. Y Paola, sin saber por qué, juró que esta vez no dejaría que él se apagara en silencio. Dicen que los secretos no gritan, pero saben dónde cortar más profundo. Las tardes en la academia se habían convertido en el único lugar donde Juan podía respirar. En ese salón iluminado por ventanales altos, entre el aroma de óleo y papel antiguo, se permitía ser quien realmente era. Allí, junto a Paola, su alma parecía volver a latir con fuerza. Ella lo escuchaba sin juzgar, reía de sus bromas y lo defendía de los comentarios maliciosos con la misma naturalidad con la que respiraba. Pero la libertad es un privilegio frágil cuando se vive bajo un apellido que exige perfección. Todo cambió una noche, cuando un sirviente, uno de esos con lengua más rápida que la lealtad, llevó la noticia al señor Leandro de la Vega, el temido patriarca de la familia. Su hijo mayor estaba perdiendo el tiempo pintando frutas en una escuela de jovencitas y bohemios. El rostro del hombre se tensó como si acabara de escuchar una blasfemia. Su voz, cuando llamó a Juan al despacho, fue tan gélida como el mármol del piso. Juan entró con las manos manchadas de tinta y el corazón a punto de salirse del pecho. ¿Desde cuándo un hijo mío se esconde como un ladrón para manchar nuestro nombre en una escuela de afeminados? Rugió Leandro. Juan intentó explicarse, pero no hubo oportunidad. Su padre no estaba interesado en razones, solo en soluciones. Y su propuesta fue tan cruel como inesperada. Te daré dos opciones, muchacho. O te casas con una mujer decente para enderezarte, o mañana mismo serás enviado al cuartel de San Laureano. A ver si los gritos de los entrenamientos te curan esa sensibilidad tuya. Las piernas de Juan casi fallan. Él sabía lo que le esperaba en ese lugar: disciplina brutal, vigilancia constante y, sobre todo, hombres que no toleraban la diferencia. Si alguien llegaba a sospechar lo que él guardaba en su interior, su vida estaría en peligro. Esa noche no pudo dormir. Caminó hasta el taller de arte, buscando el único lugar donde sentía que aún tenía voz. Allí encontró a Paola, sola, dibujando a la luz de una vela.
Su silueta proyectaba sombras largas sobre la pared y sus ojos se alzaron al sentirlo entrar. «¿Qué te pasa, Juan?», preguntó al verlo pálido. Él no respondió al instante. Se sentó frente a ella y, con voz temblorosa, le contó todo. «Mi padre lo descubrió. Me amenazó con el cuartel o un matrimonio inmediato. Tragó saliva. No tengo salida, Paola». Hubo un silencio. Largo, tenso. Paola bajó el lápiz. Su mente corría a 1000 por hora. Y entonces, sin pensarlo demasiado, lo dijo. «Podríamos casarnos». Juan parpadeó, incrédulo. «¿Qué? Podríamos casarnos tú y yo. Sería solo un acuerdo. Tú podrías seguir estudiando. Nadie sospecharía de nada. Yo te protegería, como cuando éramos niños». Una risa nerviosa brotó de él, ahogada por las lágrimas. Era tan absurdo, y a la vez, tan generoso, tan típico de ella. «No mereces cargar con esto, Paola». «No hablo de merecer. Hablo de amistad, de lealtad, y de no dejar que un padre te entierre en vida». Él le tomó las manos. Nunca antes había llorado frente a alguien, pero esa noche lo hizo. Al día siguiente, antes de que el sol despuntara, Juan escribió una carta apresurada. Su única esperanza era su hermano mayor, Diego de la Vega, quien hacía años había sido enviado al extranjero para prepararse como heredero y jamás había regresado. Diego era inteligente, carismático, el orgullo de la familia y, sobre todo, la única persona que Leandro respetaba de verdad. La carta voló como el viento, llevada por manos discretas hasta el puerto más cercano. Una semana después, Diego regresó. El carruaje llegó en medio de una tarde lluviosa, cubierto de barro por el viaje. De él bajó un joven de porte impecable, con ojos oscuros que analizaban todo a su alrededor. Al entrar a la casa, no abrazó a su padre. Solo pidió ver a su hermano. El reencuentro fue breve, cargado de emoción contenida. Juan le explicó todo: el arte, el miedo, la amenaza. Y por primera vez, Diego no habló. Solo asintió y pidió ver a Paola. Ella lo recibió en los jardines de la academia. Llevaba un vestido verde musgo y los cabellos ligeramente alborotados por la brisa. Cuando lo vio, notó algo en su mirada. No era la cortesía de un hermano protector. Era otra cosa. Diego la miró como si de pronto todo su mundo hubiera adquirido color. «Así que tú eres la valiente que quiso casarse con mi hermano para salvarlo», dijo con media sonrisa. «Y tú eres el que puede salvarnos a ambos», respondió Paola, sin saber que, con esa frase, también comenzaba a pintar en el corazón de Diego algo que él jamás había previsto. Dicen que el alma puede dividirse en dos, cuando el corazón empieza a pintar en colores distintos. Desde el primer encuentro, Diego de la Vega no dejó de pensar en ella. Había regresado a casa con la firme intención de ayudar a su hermano, pero no contaba con que la muchacha que un día jugaba en los jardines con Juan, ahora fuera una mujer que desafiaba con la mirada, con ideas propias y una ternura peligrosa. Paola tenía la voz firme de quien ha sido silenciada antes, y la sonrisa honesta de quien nunca aprendió a fingir. Diego la observaba en cada gesto, en cada palabra. No pasó mucho tiempo antes de que una inquietud se apoderara de él. ¿Era eso amor, o era solo la fascinación de quien encuentra por fin algo real en medio de tanta hipocresía? Juan, por su parte, seguía nervioso. Su padre le había dado una fecha límite para anunciar el compromiso formal con Paola. Si no lo hacía, el carruaje lo llevaría directo al cuartel. El joven ya no comía bien, no dormía. Su sonrisa se volvía más débil con cada amanecer. Y aunque adoraba a Paola, sentía que estaba atrapado en una pintura que no había elegido trazar.
Lo haré si es necesario, le dijo a Diego una noche. Pero no quiero que ella sacrifique su vida por la mía. Fue entonces cuando Diego tomó una decisión. Déjamelo a mí. A la mañana siguiente, el mayor de los de la Vega visitó al padre. El tono fue respetuoso, pero la firmeza, cortante como cuchilla. Padre, un matrimonio forzado puede causar más vergüenza que una carrera en las artes, dijo, mirando al hombre directo a los ojos. Juan ya hizo su parte siendo obediente toda la vida. Quizás sea tiempo de que usted escuche. Leandro bufó, pero Diego no era como su hermano. Sabía cómo hablarle, cómo tocar su orgullo. Logró convencerlo de retrasar la boda por un mes. Lo suficiente para ejecutar su plan. Pero ese plan tenía un precio. Cada día que pasaba, Diego encontraba excusas para ver a Paola. Un paseo por los jardines, una visita a la academia, una conversación en los pasillos. Sus palabras eran elegantes, pero lo que escondían era deseo. Empezó a dejarle flores sin firmar, pequeñas notas con frases en francés, detalles que hacían latir más rápido el corazón de Paola, aunque ella intentaba negarlo. Juan lo notó. No decía nada, pero sus ojos lo decían todo. Paola se debatía entre el cariño leal por su amigo de infancia y la emoción peligrosa que le provocaban las miradas de Diego. Sentía culpa, sentía confusión y una punzada de miedo. El rumor no tardó en nacer. En las cocinas del palacio, en los pasillos de la academia, en las esquinas de los bailes, se empezó a murmurar que la señorita Mendoza no era tan inocente como parecía. Que primero estaba con uno y luego con otro. Que tal vez lo del matrimonio era solo una excusa para asegurarse un apellido importante. Las miradas que antes eran cordiales se volvieron cuchillos disfrazados de sonrisas. Una tarde, mientras recogía sus pinceles del salón de arte, Paola fue abordada por doña Ramona, la madre de Juan. La mujer era elegante, distante y brutalmente sincera. «Te ves confundida, muchacha», le dijo, con voz baja pero filosa. «No te culpo. Los hombres de esta familia siempre han sido encantadores. Pero si supieras lo que yo sé, tal vez no estarías jugando con dos fuegos a la vez». Paola frunció el ceño. «¿A qué se refiere, señora?» La mujer bajó la voz aún más. «A que Juan no es el único que guarda secretos. Y a que Diego no regresó por su hermano». Antes de que pudiera responder, Ramona se alejó, dejando tras de sí un aroma a lavanda y una nube de dudas. Paola quedó inmóvil. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué secreto era ese? ¿Y por qué sentía que, cuanto más avanzaba, menos entendía en qué historia estaba metida? Esa noche, mientras la luna llenaba el cielo de un blanco espectral, Paola miró su reflejo en el espejo de su habitación. No sabía si su corazón era traidor o simplemente humano. Lo único que sabía era que el amor no debería doler así. Pero en aquella casa, hasta los sentimientos tenían que disfrazarse. Y al otro lado del pasillo, Diego la observaba desde la sombra de una puerta entreabierta, con el ceño fruncido y el corazón peligrosamente decidido. Dicen que hay verdades que no destruyen, pero cambian para siempre el color con el que miramos el mundo. La lluvia cayó durante toda la semana, como si el cielo llorara por algo que aún no había sucedido. En la casa de los de la Vega, los pasillos estaban en silencio, y el aire se sentía tan denso como los suspiros contenidos tras cada puerta. El plan de Diego, que había nacido con esperanza, se había convertido en humo. Leandro no había cedido. El compromiso debía anunciarse al día siguiente, o Juan sería enviado al cuartel sin más rodeos. Diego se encerró en la biblioteca, incapaz de mirar a su hermano sin sentir que lo había fallado. Paola, en cambio, se mantenía firme, aunque por dentro se sentía al borde de un abismo.
Todo había perdido sentido, su promesa, su lugar en esa familia, incluso sus propios sentimientos. Y como si el destino decidiera castigarla por dudar, esa misma tarde recibió la visita más inesperada de todas. Tu madre nunca te contó quién era, pero yo sí lo sé, dijo doña Ramona, con una caja de madera entre las manos. No soy tan cruel como piensas, Paola, pero si vas a formar parte de esta familia, mereces saber la verdad. Dentro de la caja, una carta escrita con tinta ya desvanecida esperaba desde hacía años. Era de Mercedes, su madre. Cada palabra escrita con el temblor de alguien que sabía que no podía proteger a su hija para siempre. Paola leyó y volvió a leer, hasta que sus lágrimas mancharon el papel. Su madre había sido dama de compañía de una noble, sí, pero también había sido deshonrada por el mismo hombre que luego formaría otra familia en la ciudad. Paola era hija ilegítima, no de un artista pobre, como siempre creyó, sino de un conde que nunca la reconoció. Su apellido, su identidad, todo había sido un disfraz para protegerla del escándalo. Y ahora, sin quererlo, ese escándalo parecía inevitable. Esa misma noche, Juan desapareció. No dejó nota. No se llevó ropa. Solo su medallón favorito y una pequeña caja de pinturas que solía esconder bajo su cama. La desesperación cayó como un rayo sobre la casa. Diego ordenó buscarlo por toda la ciudad. Mandó criados a los hospitales, a las estaciones de correo, a los jardines donde solían pintar de niños. Nadie lo había visto. Lo empujamos demasiado, dijo Paola, ahogada en lágrimas. Lo quisimos moldear, hasta que se rompió. Diego golpeó la mesa con el puño. No, esto no puede terminar así. Y fue a enfrentar a su padre. El salón principal tembló con el eco de su voz. Eso querías, ¿verdad? Que tu hijo desapareciera con tal de no ensuciar tu bendito apellido. Leandro lo observó en silencio, con los ojos duros. Pero en su expresión había algo nuevo. Algo que se parecía al remordimiento. Yo solo quería protegerlo, murmuró. No sabía cómo, no supe cómo. El escándalo no tardó en explotar. Una carta anónima circuló entre las familias nobles. En ella se hablaba del comportamiento impropio de Juan, de su rechazo a seguir la tradición, de la supuesta farsa de su compromiso con una mujer de origen incierto. El nombre de Paola fue manchado sin piedad. Dijeron que había seducido a ambos hermanos para asegurarse un lugar, que su madre había sido una cualquiera, que todo era parte de un plan. Paola no respondió a los rumores. No lloró frente a nadie, pero al caer la noche, se presentó en la sala principal, con la carta de su madre en una mano, y el anillo de compromiso que nunca había usado en la otra. No pertenezco a este mundo, dijo con voz serena. Y si alguna vez creí que podía ayudar a Juan, fue porque todavía no sabía quién era yo. Miró a Diego, con los ojos llenos de cariño. Gracias por todo, pero ya no puedo quedarme. Diego quiso detenerla. Su mirada suplicaba lo que su boca no se atrevía a decir. Pero Paola ya había tomado su decisión. Y mientras salía por la gran puerta de roble, el cielo, por primera vez en días, comenzó a despejarse. La tormenta había pasado, pero el verdadero lienzo apenas estaba por pintarse. Dicen que a veces el verdadero amor no llega con la infancia, sino cuando menos le esperas, y te pinta el corazón sin pedir permiso. Pasaron 3 semanas desde que Paola Mendoza salió de la mansión de los de la Vega. No dejó dirección, solo el eco de su ausencia, y una promesa no dicha. Si el destino quería, volverían a encontrarse. La ciudad, mientras tanto, hervía con rumores. Que Juan había huido al extranjero. Que Diego había partido tras él.
que Paola se había recluido en un convento. Cada voz inventaba su versión, pero nadie sabía la verdad. La verdad era que Juan estaba más cerca de lo que imaginaban. Un atardecer, mientras el cielo se vestía de tonos rojizos, un joven de paso firme cruzó las puertas del jardín de la Academia de Artes. Vestía sencillo, con el cabello más largo y una serenidad nueva en el rostro. Juan de la Vega había regresado. Fue recibido con asombro, abrazos y alguna que otra lágrima discreta. Buscó a su hermano primero, luego a su madre, pero no encontró a Paola. Hasta que un jardinero le dijo que ella había abierto un pequeño taller en el barrio de los artesanos. Juan fue hasta allá al amanecer. La encontró entre lienzos y pinceles, descalza, con el cabello recogido de forma descuidada, hermosa como siempre, pero más libre. «¿Juan?», dijo ella, apenas creyéndolo. «¿Estás bien?». Él asintió. «Me fui porque necesitaba entender quién era yo sin miedo. Sin mi padre. Sin esta ciudad». «¿Y qué descubriste?». «Que no puedo pintar si tú no estás cerca». Ambos sonrieron. Pero el momento fue interrumpido por otro visitante inesperado. Diego apareció en la puerta, serio, con una carta en la mano. «Perdón por irrumpir, pero no podía irme sin decir esto». Se acercó a Paola y la miró directo a los ojos. «Te amo. Y sé que no soy quien esperabas, pero también sé que no vine solo por Juan. Vine por ti, por lo que despertaste en mí. Pero si tu corazón no me elige, partiré esta misma noche». El silencio se volvió denso como el óleo en un pincel sin agua. Paola bajó la mirada, luego observó a Juan. Y por un instante, el tiempo se suspendió. «Juan», comenzó con dulzura, «fuiste mi primer amigo, mi cómplice en la infancia, mi refugio. Pero nuestro amor nació del miedo, no de la libertad». Juan asintió, con tristeza, pero sin rencor. «Lo sé, Paola. Y no te guardo nada. Porque si alguien merece ser feliz, eres tú». Entonces Paola se giró hacia Diego, con los ojos brillantes. «Contigo fue distinto». Fue como mirar un lienzo en blanco y sentir que podía empezar de nuevo. «Me mostraste que el amor también puede ser decisión, coraje y deseo». Diego tomó su mano, esta vez sin temor a perderla. «Entonces quédate conmigo. Para siempre», susurró ella. La noticia del compromiso entre Paola y Diego causó escándalo en ciertos círculos, pero nadie pudo negar que el brillo en sus ojos era genuino. Juan, por su parte, decidió volver a su taller y organizó una exposición como nunca antes. Cuadros íntimos, dolorosos y hermosos, donde retrataba su transformación. Uno de ellos mostraba a Diego y Paola bailando bajo la lluvia, sin rostros, pero con el alma expuesta. Leandro de la Vega asistió a esa exposición en silencio. No dijo palabra, pero, al final, se acercó a Juan y, por primera vez, lo abrazó. La boda de Diego y Paola fue discreta pero cargada de emoción. En lugar de alianzas costosas, se regalaron retratos. En vez de promesas eternas, se juraron pintar la vida juntos, con todas sus luces y sombras. Abrieron un pequeño instituto de arte, donde enseñaban a jóvenes de cualquier origen, donde el talento valía más que el linaje. En la entrada colgaron una placa que decía: «Aquí se pinta con el alma, se ama sin miedo y se vive con verdad». Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos de corazón que te haya tocado tanto como a nosotros al narrarla. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Desde dónde nos escuchas? Cuéntanos en los comentarios. Leemos cada uno con cariño. Si esta historia resonó contigo, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like como muestra de apoyo.
Eso nos motiva muchísimo a seguir creando más relatos llenos de emociones. Gracias por estar aquí. Que tengas un día maravilloso. Y ojalá nos encontremos en la próxima historia.